Bendiciones y bienvenidos. Hoy estaremos viendo este tema que denomino en cuatro paredes o fuera. ¿Qué dice la escritura? Hoy en día se escuchan muchos comentarios de aquellos que dicen hay que salir de estas cuatro paredes, hay que estar allá afuera. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la escritura en relación a esto? Es decir, ¿fue una idea del hombre? ¿Un concepto de un hombre que estableció las cuatro paredes? ¿O de dónde viene este pensamiento? Y vamos a iniciar viendo en Hechos capítulo 7 versículo 44 donde dice: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. Oiga lo que dice: hecho como Dios le había ordenado. Es decir, en primer lugar, la escritura nos enseña que esto no fue un concepto humano, que no fue una idea de un hombre, sino que Dios había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Y sabemos que ese modelo que vio era un modelo del cielo. Quiere decir que aunque Moisés hizo un tabernáculo en la tierra, existe uno del cielo que fue el que vio para poderlo hacer aquí en la tierra, el tabernáculo del testimonio. Dice hecho como Dios le había ordenado, es decir, que lo estableció, que lo levantó, así como Dios se lo mostró. Y vuelvo a repetir, en primer lugar, esto nos enseña que no fue un concepto humano, no fue una idea humana, sino que Dios mismo estableció esto. Y más adelante vamos a estar viendo también cómo desde la primera palabra que aparece en la Biblia, la palabra en la Torá que dice Bereshit en hebreo. Por eso es que nosotros sabemos que las letras del alefato hebreo no tienen vocales, es decir, son 22 letras consonantes, no hay vocales. Las vocales son llamados nikud, que son puntos y líneas que fueron agregados mucho tiempo después. Es decir, que el único que sabía la vocalización era aquel que la había recibido de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos la palabra Bereshit, podemos permutar estas letras para poder sacar diferentes palabras que nos van a ayudar a entender mejor la creación. Y la primera palabra de la Torah de la Biblia es Bereshit. Y de Bereshit sale también otra palabra que es Barashesh, que es creó seis. ¿Qué es eso de creó seis? Y vamos a estarlo viendo más adelante. Por eso cuando Dios le manda a Moisés a hacer le ordena, es decir, no le dice si quieres o no quieres, Moisés, si te parece o no te parece, no, le dice, le ordenó que hiciera este tabernáculo según el modelo que había visto. Entonces vamos a continuar Apocalipsis 15:5, por si alguien dice, no, pues eso fue Moisés, eso ya se quedó atrás, eso ya no existe. Pues el libro de la Revelación, llamado Apocalipsis, me enseña que el tabernáculo incluso en el cielo existe. Y lo podemos ver aquí. Después de esto, mire, sabemos que Apocalipsis es un libro profético, es decir, por eso se llama Revelación, está hablando de cosas del futuro, es decir, no cosas que ya pasaron, sino que van a acontecer, y que lo que se ve ahí es porque existe en el tiempo de hoy y en el futuro también lo estará. Entonces dice, después de esto miré y en el cielo se abrió el templo. Oiga, aquí menciona el templo y menciona el tabernáculo, cosas muy distintas de las cuales también vamos a estar viendo algunas características tanto del templo como del tabernáculo. Y antes de continuar quisiera decir que al principio, como leímos en la cita de Hechos, que Dios le mandó a Moisés a hacer este tabernáculo, era donde era el tabernáculo de reunión. Pero cuando se pierde esto, después viene el templo. Después del templo, mucho tiempo después que ya no había templo, pues decidieron hacer sinagogas, y así se fue de tiempo en tiempo hasta el tiempo actual que vivimos hoy. Es decir, el pueblo de Dios siempre tuvo un lugar específico de reunión con Dios. Es decir, Dios siempre está en una congregación, y tal vez no vamos a hablar mucho de esto, pero por eso es la importancia del congregarse. Dios estableció un lugar en el que Él iba a manifestarse ahí. Ahora,
Vemos que en Apocalipsis Revelación, por si alguien dice, no, pues eso fue en el pasado, no, todavía en Apocalipsis dice, se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. ¿Y dónde es que estaba esto? En el cielo, obviamente. Si usted lee el contexto de esta cita, usted entenderá que está hablando de cosas celestiales. Seguimos, Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y aquí cabe decir que hay mucha enseñanza, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oiga bien lo que dice, este es el versículo 2, dice, vi a esa ciudad, la nueva Jerusalén. Pero mire el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Es decir, que el propósito del tabernáculo es que Dios more con ellos. Dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, nos enseña una de las características del tabernáculo, que es estar con su pueblo. Y nosotros lo podemos ver en muchas ocasiones como Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo ahí, yo me reuniré contigo en el tabernáculo, yo hablaré contigo ahí. Pero es bien interesante leer detenidamente para poder entender qué era lo que ocurría cuando Moisés se reunía con Dios en este llamado tabernáculo, y también lo que pasaba cuando el pueblo de Dios iba al templo, que vino a existir tiempo después, en el tiempo de el tiempo de Salomón, del rey Salomón, que de hecho el de la idea fue el rey David, ¿verdad? Pero ya después le pasó los planos a su hijo Salomón. Ahora, el propósito de esto es que el tabernáculo era para que Dios se reuniera con su pueblo. Ahora, mire bien lo que dice esto, y volviendo un poquito a la base o al tema de esta enseñanza, que es en las cuatro paredes o fuera. ¿Qué es lo que dice esto? Que Dios estableció un lugar de reunión, un lugar donde nosotros tenemos que reunirnos con Él ahí, pero que también obviamente tenemos un trabajo externo, pero es bien importante el interno. Es bien, por eso David decía, mejor es un día en tu casa o en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reúne uno con el Señor. Ahora, en Apocalipsis 21, mire qué interesante que dice que oyó una voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Y si usted ve el contexto, está hablando de la santa ciudad. Por eso en el versículo 2 nosotros podemos ver que dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Pero en la voz que se oyó decía, aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ahora, mire qué más dice. Verso 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, es decir, un cubo, y su longitud es igual que su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, es decir, es un cubo. Y por ahí también tenemos una enseñanza del cubo de Metatrón, el cubo Cabá, el cubo de Saturno, diferentes cubos que existen en esta Tierra y en la galaxia, y que es de donde incluso en film o en películas han sacado alguna información de esto, de algunas piedras que les llaman, creo, piedras infinitas, si no mal recuerdo, y salen de estos cubos, que realmente son algo muy interesante, porque incluso la misma matriz es desde el cielo, la Jerusalén celestial, de la cual en Gálatas capítulo 4 versículo 26 nos dice que es madre de nosotros, es decir, es la matriz de donde venimos nosotros, el pacto de donde venimos, y es un cubo, dice, está establecida en cuadro. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto también es de lo que habla en Bereshit, Barashesh 6, creó 6. ¿Por qué 6? Porque a veces decimos cuatro paredes, es decir, algo cuadrado, pero realmente algo cuadrado no es cuatro, sino 6. ¿Por qué? Porque es enfrente, atrás, a derecha, izquierda, arriba y abajo, es decir, 6. Por eso ahí en Bereshit dice también Barashesh creó 6.
6 que hizo un punto de referencia. ¿Cómo se puede hacer algo o crear algo si no se tiene ni un punto de referencia? Es decir, lo primero que hizo es establecer un punto de referencia, el llamado Shelet, que es de donde viene, donde podemos nosotros tener la referencia de qué está arriba, qué está abajo, qué está a la derecha, qué está a la izquierda, qué está enfrente y qué está atrás, es decir, 6, el cubo, y ese diseño viene de la matriz. Bueno, esa no es la enseñanza, pero vamos a continuar. Apocalipsis 21-22 dice algo bien interesante, mire, y no vi en ella templo. Bueno, ¿cómo es que dice esto? No vi en ella templo. Sí, en el mismo capítulo 21, primero nos dice aquí el tabernáculo de Dios. ¿Por qué cambia después y dice que ahora no hay templo, no viene ya templo? Dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, y está hablando del cubo. ¿Por qué dice esto? Mire, hay que entender. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Oiga, qué tremendo. Lo que está diciendo aquí es no, es que no vi un templo porque el templo es Él. Él es el templo. Y esta es una enseñanza muy tremenda porque recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo, incluso Él habló del templo, pero refiriéndose a Él mismo, a su cuerpo. Se recordará usted en una ocasión, usted lo puede buscar en su Biblia, donde Él dijo, derriben este templo, dice, yo lo volveré a levantar en 3 días. Y dice que todos se quedaron pensando, si este templo tomaron muchos años para edificarlo, y este dice que en 3 días lo va a restaurar, lo va a levantar, pero ahí mismo dice la escritura, esto se refería a su muerte, ¿verdad? Esto se refería a su mismo cuerpo, porque iba a resucitar. Entonces, qué tremendo que cuando ya vemos en el libro de la Revelación, se está refiriendo que el mismo templo es Dios mismo, o sea, es Él el templo de su pueblo. Entonces, qué importante que cuando tenemos un diseño aquí abajo en la tierra, como un templo donde invocamos su nombre, donde nos congregamos, que es una representación de Dios mismo, como el templo de nosotros, es decir, que nos rodea, que nos cubre, que está alrededor nuestro, guardándonos y protegiéndonos. Vamos a continuar. En Hebreos 8:5 dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Dice, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte o en la montaña. Entonces, ya sabemos nosotros que lo que hizo Moisés fue una copia y una sombra del que está en el cielo. No es que no haya otro, o no es que diga uno, no, ese ya pasó, el de Moisés, ya no existe. No, él hizo una copia y una sombra de lo verdadero, ya eso lo sabemos, pero no es para que nosotros digamos, no, ahora ya, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estaré y sí, pero es que eso es lo más interesante y ahorita lo vamos a explicar porque muchas veces hemos tenido nosotros el concepto de que es la casa de Dios y en mí surge la pregunta, que de dónde nosotros hemos sacado ese concepto, de qué idea escritural hemos nosotros sacado ese concepto, tal vez porque no hemos leído detenidamente y que algo muy interesante es que el Señor mismo es el templo de ella, dice, y el Cordero. Entonces, qué tremendo que Dios mismo se establece como el tabernáculo o como la habitación. Y por eso es que podemos sacar una enseñanza de aquí donde nosotros podemos ver que por eso el mismo Señor Jesús cuando Él murió en la cruz y dijo consumado es, el velo del templo se rasgó y las rocas se partieron, hablando del fundamento que estaba ahí porque se estaba conmoviendo lo que él representaba, es decir, su cuerpo y el templo que en ese tiempo estaba levantado se estaba rompiendo porque era la representación de él mismo.
Antes de continuar, solo quiero recomendarle que si no se ha suscrito, pues lo haga, que comparte esta predicación también, esta información con aquellos seres queridos que conocen de la palabra y que pues esto también lo podamos aplicar en ese nivel a nuestra vida de que nosotros podamos ser gente que entiende que hay una necesidad de congregarnos, de estar en un lugar donde el nombre del Señor es invocado y es lo que vamos a estudiar en estos momentos ahora. ¿Por qué se hizo este tabernáculo? ¿Por qué se hizo este templo? Es decir, ¿Dios tiene realmente necesidad del templo? ¿Él tiene necesidad del tabernáculo? Es decir, ¿se hicieron para él o es por causa del hombre que se hicieron? Y es por causa del hombre, no que Dios quiera que edifiquen una casa, que Dios quiera un tabernáculo, porque ahí mismo nos enseña en Apocalipsis que Él mismo es el templo de ella. Él tiene esa posición, no que Dios la ocupe aquí en la tierra, pero el hombre sí la necesita. Es decir, el hombre necesita un punto de referencia donde él pueda llegar y saber que en ese lugar se va a encontrar con Dios, que en ese lugar Dios va a hablar con él y que en ese lugar su nombre del Señor será invocado y que Dios de alguna manera se va a manifestar a su pueblo. Y por eso se hizo el Mikdash, por eso se hizo el Mishkan, por eso estaba el Ohel, para que Dios se manifestara en ese lugar. Ahora nosotros sabemos que lo que hizo Moisés obviamente era una copia y una sombra de lo que está en el cielo, pero revelación nos enseña que es el mismo. Ahora, antes de continuar, le vuelvo a recordar, si usted no ha compartido, comparta la enseñanza, dé un like, si tiene una pregunta, un comentario acerca de esta predicación, usted lo puede hacer con mucho gusto y estamos para servirle. Incluso si también usted quiere hacer una donación a este ministerio o ayudarnos para mejora del mismo canal, lo puede hacer entrando desde una computadora. Hay un botón a mano derecha que dice donaciones y ahí lo puede hacer. Así que vamos a continuar. Dice en Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice Dios descendía, ¿verdad que sí? No, dice la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés, es decir, era una manifestación la que ocurría para que Dios hablara con Moshe. Es decir, no es algo que es una enseñanza que tal vez en el futuro comparto acerca del Zimzum. No sé si ha oído de ese concepto en el pasado, pero es que cuando entendemos lo que es el Zimzum, es que podemos entender realmente cómo es esa contracción de nuestro Dios para venir a un lugar y encontrarse con un hombre, pero es por medio de una manifestación. Por eso cuando Moisés entraba al tabernáculo, lo que descendía era una columna de nube, y esa nube de alguna manera Dios usaba para poder hablar con Moshe, con Moisés. Y ahora vamos a entender esto del concepto de la casa de Dios, porque es que este concepto se ha venido trabajando en las personas y es bien importante detenernos a leer lo que dice la escritura. Mire lo que dice, primer libro de Reyes 5:5 dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa. ¿A qué? Al nombre del Señor mi Dios, de Adonai, según lo que Adonai habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. No es lo mismo edificarme casa que edificar casa al nombre o a mi nombre. No es lo mismo decir mi nombre va a habitar ahí que decir yo habitaré ahí. No es lo mismo. Por eso, mire lo que dice esto. Por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre. ¿Y qué es edificar casa al nombre? Y por eso es que hace rato que yo decía cuando Jesús mencionó que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿por qué? Porque en la casa se había hecho para el nombre. Por eso dice edificar la casa al nombre.
Y vuelve a decir, mire, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará mi casa, ¿verdad? No, dice casa a mi nombre. Verso 16. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese yo. No, dice para casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Entonces es un concepto que nosotros debemos entender porque incluso nuestro Señor Jesucristo es lo que maneja el nombre cuando invoquemos su nombre, porque en esta casa que se edificó desde el tiempo antiguo, que está hablando del templo, a lo que se había edificado este templo era al nombre del Señor. Vamos a leer otro versículo, verso 17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa una vez más al nombre de Adonai, del Dios de Israel. Pero Adonai dijo a David mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón edificar, y vuelve a repetir, casa a mi nombre. Bien has hecho en tener tal deseo. Ahora, le quiero decir algo antes de continuar. Cuando aparece el nombre Yud-Hei Vav-Hei, la manera correcta de leerlo es Adonai. Muchos dicen Hashem también, que quiere decir el nombre. Es correcto también, pero principalmente desde el tiempo antiguo lo que se decía aquí era Adonai. Y por eso es que se le pone los Nikud del nombre Adonai. Pero es interesante ver que, vuelvo a repetir, la casa se iba a edificar, pero para el nombre. Vamos a seguir leyendo. Primer libro de Reyes 8:29, que están tus ojos abiertos, que estén, perdón, tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí. Y aquí surge otra enseñanza, y aquí están los Nikud del nombre de Adonai. Si no ha oído esa enseñanza es bien importante. Por eso es que muchos al querer traducir esto lo han traducido mal, porque piensan que esta es una E, que esta, ¿verdad? Es una O de aquí de este nombre. No, las Nikud se le cambiaron aquí a este nombre del nombre Adonai. Ahora, vuelvo a repetir, dice aquí en el lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿En qué lugar? En su casa. Ahí oirás la oración, porque ahí estará el nombre, porque ahí el nombre se invoca. Mi nombre estará ahí, dijo el Señor. No dijo yo estaré ahí, dijo mi nombre estará allí. Es bien diferente eso. Por eso a veces conceptos que hemos manejado, los hemos manejado porque no hemos leído bien o porque el contexto no lo hemos visto bien o porque incluso en ocasiones hay la necesidad de ver en la raíz, ¿verdad? Para ver qué es lo que dice acerca de la porción que estemos estudiando. Bueno, seguimos. Primer libro de Reyes 9:3 dice, y le dijo a Adonai, yo he oído tu oración. Dice, y te ruego, y tu ruego, perdón, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, dice, está hablando con Salomón, dice, para poner mi nombre en ella para siempre. ¿Qué va a poner en ella? El nombre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y aquí hay un versículo que mucho hemos usado, pero que no lo hemos usado de la manera correcta en el segundo libro de Crónicas 7:14. Y aquí le pongo Bereshit por lo que le comentaba al principio también, que podemos permutar las letras y sale la palabra Barashesh, creo 6, que está hablando de un cubo, está hablando de una referencia y que Dios mismo nos enseña la misma escritura que ya lo leímos en el libro de la Revelación, que no había templo, pero no porque no exista el templo, sino porque él mismo es el templo. Ahora, quiero leer en este segundo
Libro de Crónicas 7:14. Me voy a ir aquí desde el verso 11, lo voy a leer para que usted mire esto. Mire, siempre hemos leído el verso 14 y decimos, y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, pero ¿de qué está hablando? ¿Está hablando que en cualquier lugar se hace esto? No, no en cualquier lugar. Mire lo que dice, verso 11. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y es interesante leer esto también en hebreo. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, oiga, ahora sí, en el contexto que se debe de leer, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, pero ¿dónde? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué lugar está hablando? Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Está hablando de hacerlo en un lugar específico, lo que dice el verso 14, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? El lugar de la casa. Dice, por eso en ella estará mi nombre para siempre. Porque eso, ese estaba hablando de la casa, por eso empieza diciendo, terminó pues Salomón la casa del Señor, la casa de Jehová. Entonces, qué interesante que nosotros a veces tal vez erróneamente comentamos, hay que salir de las cuatro paredes. Es como decir, hay que salir de Dios, porque Él es nuestro templo. Sabemos que obviamente no es el templo que está edificado donde nos congregamos, pero es una representación, como lo dice Apocalipsis, que allá no hay, porque Él es el templo, Él mismo es nuestro templo. Entonces, qué tremendo que nosotros debemos de entender ese concepto y que ese lugar donde nos congregamos es un lugar donde su nombre está ahí y debe de ser invocado su nombre en ese lugar. Por eso, una vez más le repito lo que dijo el Señor Jesús, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y por eso dice, yo estaré ahí. ¿Por qué? Porque ahí está su nombre. Ahí está siendo invocado su nombre. Por eso, qué interesante ver que hablando del Mikdash, del tabernáculo, del templo, ¿verdad? Del Mishkan, del Ogel, nosotros podemos ver las diferencias, podemos ver nosotros el propósito de esto, porque hoy en día hay mucha gente que ya no se quiere congregar, ya no quiere ir a un lugar donde el nombre es invocado. Piensa que en todo lugar se puede hacer y hasta cierto nivel sí, pero es que se necesita entender el concepto de por qué se edifican los tabernáculos, o de por qué se hacen los templos, o de por qué están las sinagogas. Y por eso nosotros podemos pensar, Jesús no se congregó. No, si leemos nosotros, Jesús desde niño, y recuérdese que en una ocasión incluso hasta se separó de sus padres, y ellos pensaban que estaba perdido, ¿verdad? Y andaban como locos buscándolo por todo lado hasta que lo encontraron en la casa del Señor, donde su nombre es invocado, ¿verdad? Y entonces usted recordará, usted lo búsquelo, usted conoce de la escritura. Y que le dijeron, ¿por qué nos haces esto, Jesús? Y él dijo, ¿qué no saben ustedes que a mí me, me conviene estar en los negocios de mi padre? Y de verdad también le recomiendo que lea esa versión en hebreo, ¿verdad? Cuando dicen los negocios de mi padre, para ver de qué está hablando el Señor.
Pero es bien importante, hermano amado, que nosotros podamos tener un claro panorama